Con el problema de la vivienda, VisualPolitik se equivoca. Construir rascacielos sin parar para meter allí a toda la gente posible no es la solución. Y eso, de hecho, podría hacer que el remedio fuese peor que la enfermedad. Hoy te explico por qué. ¿Entendéis ya cuál es el problema? Regulaciones súper rígidas que no dejan construir lo que hace falta. Exceso de zonas verdes porque, bueno, el político de turno, ya sabéis, quiere demostrar que es muy eco-friendly. Y, por supuesto, una fobia generalizada a la altura y a la densidad. Porque, sí, muchos de los edificios que se construyen en zonas nuevas apenas superan las 6 o 7 plantas. En una ciudad donde se genera un déficit de miles de viviendas cada año. Es de locos. En este vídeo vamos a ver el ejemplo de una ciudad que se construyó precisamente siguiendo este modelo. El de construir muchísimos rascacielos uno detrás del otro. Y hoy esta ciudad está absolutamente colapsada. Luego, además, echaremos un vistazo a qué soluciones sí que podemos empezar a utilizar para empezar a solucionar y a bajar los precios de este mercado de la vivienda. Porque la idea de construir rascacielos parece que funcionaría, ¿no? Al final estás consiguiendo crear muchísimas casas a un coste bastante más barato, porque utilizas muchísimo menos suelo, que acaba siendo un 25% de los costes de un proyecto de construcción, ¿no? Pero es que si estudiamos detenidamente esto, lo que hay que hacer es construir, sí, por supuesto, pero es que además hay que hacerlo con sentido. ¿Por qué? Pues porque simplemente si construimos un barrio lleno de rascacielos, lo que va a acabar pasando es que las calles y las carreteras se van a acabar saturando. Porque estos edificios enormes sin ninguna conexión entre sí van a dar servicio a mucha gente que al final va a tener que moverse por la ciudad de una manera u otra. Y es que tenemos un ejemplo clarísimo en el mundo de una ciudad que se construyó siguiendo específicamente este modelo. Esa ciudad es Astana. Astana es la capital de Kazajistán y se construyó allá por 1997, es decir, es una ciudad absolutamente nueva, construida siguiendo los estándares modernos y que además se construyó con este mismo patrón. Edificios grandes, rascacielos, uno detrás de otro, para poder albergar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es una ciudad de solo 1,5 millones de habitantes que está absolutamente colapsada por los coches, en el que para recorrer 2 kilómetros en coche vas a tardar aproximadamente media hora. El nivel de colapso es tal que el presidente del país, Tokayev, dijo que Astana tenía un problema y que los países desarrollados no construían más carreteras, sino que las reducían. Y cuando te digo eso, tú pensarás, bueno, entonces es que el problema será que las carreteras de Astana son de muy mala calidad o son muy pequeñas. Y nada más lejos de la realidad. Las carreteras de Astana son grandes avenidas de 4 o 5 carriles por sentido. Es decir, está absolutamente lleno. Pero estas carreteras, al no haber además transportes alternativos, se colapsan de toda la gente que vive en los rascacielos de la ciudad, dando resultado a una situación de absoluto colapso en una ciudad en la que en realidad el número de habitantes no es tan grande. 1,5 millones de personas es una ciudad mediana. Entonces, esto nos enseña que construir rascacielos no es el objetivo, no es la solución. Y bueno, con respecto al comentario de exceso de zonas verdes, ya es que no lo voy ni a comentar, vamos, me parece absolutamente ridículo. Amigo mío, no es cuestión de cambiar zulos caros en el centro por zulos baratos en la ciudad. El objetivo es que cuando hagamos un nuevo desarrollo de zonas, esos desarrollos se hagan enfocados en la calidad de vida. Y inmensos estudios demuestran que tener zonas verdes cerca de tu casa aumenta significativamente la calidad de vida. Y si no, vete a París en verano y me dices cuál es el resultado en una ola de calor de una ciudad en la que no hay zonas verdes y solo hay un edificio detrás del otro. Ya hemos visto cómo la construcción de rascacielos no es la solución al problema, porque crea otros más caros y difíciles de solucionar. Pero entonces, ¿cuál es la solución al problema? Porque claro, la gente tampoco quiere irse a vivir extremadamente lejos para luego tener que ir todos los días al trabajo al centro de la ciudad. Pues aquí precisamente es donde quizá radique la solución, ¿no? Que no, la solución no debe enfocarse tanto en edificios, que ojo, repito, también hay que construir más, sino que tiene que enfocarse también en la infraestructura de transporte. Porque la ciudad, al final, ¿qué es? La ciudad es un ámbito geográfico en el que te puedes mover con relativa facilidad y en un periodo de tiempo razonable. Es decir, que cuanto mejor hagamos los transportes de nuestra ciudad, más grande podemos hacer la ciudad y más felicidad y satisfacción le damos a la gente que se tiene que mudar un poquito más lejos porque no tiene el dinero para vivir en el centro o directamente no quiere vivir en el centro. De esa manera vamos a conseguir mejorar el problema de la vivienda y hoy te explico cómo. Y para repensar la forma en la que nos movemos por la ciudad, tenemos que darnos cuenta que la ciudad tiene un problema de espacio y la forma más ineficiente de utilizar ese espacio es mediante los coches.
Y para ver, para pasar esta teoría a la práctica, vamos a ver, por ejemplo, lo que ha hecho París, una ciudad en la que la alcaldesa Ana Hidalgo en los últimos años ha hecho un cambio radical a la forma de moverse por la ciudad y que ha tenido realmente éxito en reducir el tráfico en la ciudad de París. Ana Hidalgo lo que ha hecho, entre otras muchas medidas, es crear carriles bici donde antes había carriles de coches. Y pensarás, joder, París, una ciudad que está hasta arriba de tráfico, si quitas un carril más de coche, lo que vas a hacer es colapsarla aún más. Y no, precisamente por esto. Cuando creas espacio para las bicis que ocupan muchísimo menos espacio, lo que haces es hacer que el tráfico sea mucho más fluido. Y es que si lo que vamos a hacer es repensar la forma en la que nos movemos por ciudad, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ciudad tiene un problema de espacio. Y los coches son la peor forma de utilizar eso, porque es la más ineficiente. Mover a 100 personas en coche requiere aproximadamente de 1 kilómetro de longitud. Esas mismas 100 personas en bici, 115 metros, en autobús, alrededor de 140 metros. ¿Y por qué me enfoco tanto en el transporte? Porque numerosos estudios han mostrado que el tiempo de transporte entre la ciudad y la casa es uno de los factores que más afecta a la felicidad de las personas. Y es que si conseguimos que la gente que vive en la periferia tenga una experiencia de transporte similar a la gente que vive en el centro, hemos creado valor de vivienda sin necesidad de construir. Y además liberamos espacio en la periferia donde ahí sí construir nuevos barrios en los que la gente podrá ir a vivir directamente. En muchas ciudades hemos llegado a la situación en la que las distancias se hacen tan largas que construir más y más metro no es la solución, porque es tremendamente caro e ineficiente. Y por el dinero que nos podemos gastar en hacer una estación de metro soterrada, podríamos construir centenares de kilómetros en superficie. Y además hay otro problema que no prestamos realmente atención en España y que en Europa se ha solucionado de forma bastante efectiva. Y es la diferencia de demanda entre los tramos de las líneas que están en el centro y los tramos de la línea de la superficie. Hay una herramienta que en Europa se utiliza muchísimo, que es la de construir ramales. Es decir, construir una línea que en el centro sea una única línea y que luego cuando llega a las afueras, donde la demanda empieza a ser menor, entonces se bifurque para poder dar más servicio a más localidades. Y esto tiene varias ventajas. Uno, en efecto, adaptamos el transporte a la demanda. Y dos, además, conseguimos atajar uno de los problemas más grandes que tiene la red de cercanías, que son la falta de trenes. Porque lo que consigues es que, aunque en el centro las frecuencias sigan siendo muy altas, consigues dar en las afueras con una frecuencia un poquito menor un servicio a muchísimas más poblaciones y por tanto solucionando el problema de la vivienda, porque al final lo que estás haciendo es descentralizar la demanda de vivienda porque hay más zonas donde ahora la gente puede llegar. Y es que llega un punto en el que construir un ramal en superficie cuesta aproximadamente unas 10 veces menos que construir una línea de metro soterrada. Y sí, es verdad, el transporte público no tiene que ser rentable, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que maximizar la utilidad de los recursos que tenemos. El dinero del que dispone el Estado o las comunidades autónomas no es infinito, es limitado. Y tenemos que tener por seguro que el dinero y la forma en la que lo utilicemos sea para maximizar el beneficio de la mayor cantidad de gente posible. Y por eso muchas veces el construir metro no va a ser la solución, porque no vamos a conseguir afectar a la mayor cantidad de gente posible. Vale, pero ¿y en el centro de la ciudad qué hacemos? Ahí ya más trenes en general no caben. Pues en el centro el objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de la gente que vive por ahí. Y reducir el espacio ocupado por los coches puede ser una de las mejores formas de hacerlo. Porque al final, si vamos a repensar la forma en la que nos movemos por ciudad, tenemos que tener en cuenta que la ciudad tiene un problema de espacio. Y los coches no son precisamente una buena herramienta para ello. Entonces, ¿qué han hecho otras ciudades de nuestro entorno? Pues París, por ejemplo, con la alcaldesa Anne Hidalgo y siguiendo el formato de la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, lo que han hecho ha sido construir centenares de kilómetros de vía ciclista. Y para ello muchas veces han quitado carriles de la carretera. Y esto ha mejorado sustancialmente la forma en la que los parisinos se mueven por la ciudad. En París al final sufrían unos atascos que afectaban a todos, no solo a los que se movían por el coche, a los que se movían en autobús, y eso al final también derivaba muchísimo tráfico al metro, que acababa también colapsado. Pero con estos nuevos cientos de kilómetros de bici, muchos de ellos segregados de la carretera, han creado un espacio reservado para los ciclistas que utilizan esta bici para moverse por la ciudad.
Hoy París tiene una red de 450 kilómetros de vías ciclistas segregadas y que a las que, si le aumentamos las vías que comparten con los coches, llegan a unos 1.500 kilómetros. El resultado ha sido que hoy en París se realizan 3 veces más desplazamientos en bici que en coche. Y eso ha conseguido que algunas zonas de París reduzcan el tráfico en hasta un 40%. Y es que las matemáticas son simples. Si pasamos de una calle con 3 carriles a una calle con 2, pero el tráfico se reduce un 40%, al final tú lo que consigues es que hasta los coches vayan más fluidos, porque estás pasando a gente de utilizar un método de transporte que ocupa muchísimo espacio a otro que ocupa muchísimo menos. Por tanto, las vías son muchísimo más fluidas. Con eso, los tiempos de desplazamiento en coche se redujeron sustancialmente. O sea, que no es únicamente para la gente que va a utilizar la bici, sino que aquellos que sigan utilizando el coche también van a ver reducidos sus tiempos de desplazamiento. Y una cosa que es muy importante es la mentalidad y la perspectiva con la que se construyen estos carriles bici. Porque en España estamos tremendamente acostumbrados a construir carriles bici para que la gente utilice la bici como medio de ocio. Y ojo, eso es fantástico. Pero hay que tener en cuenta que si queremos ver la bici como un medio de transporte, tenemos que hacer esos carriles de forma cohesionada y de forma en la que nos permitan utilizarlos para movernos por ciudad, no solo para utilizarlos como medio de ocio. Porque es que además la construcción de carriles bici es tremendamente barata y mejora increíblemente la calidad de vida de la gente. Solo hace falta irnos a París o irnos a Londres y ver la inmensa cantidad de gente que utiliza la bici para ir a trabajar en el día a día, porque es que acaban siendo más rápidos que los coches. Y es que además han contribuido a reducir el tiempo de transporte para absolutamente todos. Y esto lo digo porque al final volvemos siempre al mismo concepto de que una ciudad no es más que ese radio de espacio en el que puedes llegar en un tiempo razonable, ¿no? Y si lo que hacemos es mejorar las infraestructuras para que los trayectos sean más rápidos, vivir fuera de la almendra central se volverá más atractivo, mejorando la calidad de vida de todos y diseminando la demanda de vivienda, reduciendo así su precio o al menos su ratio de crecimiento de precio. Y aquí viene lo que en realidad nos importa. ¿Cómo vamos a utilizar todo esto para reducir el precio de estas que pagamos por la vivienda? Pues porque cuando habilitas que más zonas de las afueras se pueda construir, lo que haces es diseminar la demanda de vivienda, de tal manera en la que más gente quiere vivir fuera del centro, evitando esa competencia de precios y por tanto reduciendo el poder de los oferentes de vivienda. Con las dinámicas centralizadoras de la economía que hemos visto en otros vídeos, más y más personas van a seguir llegando a las ciudades. Y no cabemos todos en un casco histórico que al final se concibió como un casco histórico medieval en muchísimas de las ciudades europeas. Entonces hay que seguir expandiendo la zona habitable de las ciudades y construyendo infraestructuras que permitan que esas zonas tengan no solo la calidad de vida de las afueras, sino además unas conexiones buenas y decentes con el centro. Si mejoramos el transporte, ampliamos la ciudad de radio, de tal manera en la que podremos conseguir que Mejorada del Campo sea quizá tan Madrid como Carabanchel. Y es que hay que tener en cuenta que no hace tanto tiempo, zonas como el barrio Salamanca o el Eixample en Barcelona eran considerados las afueras de la ciudad. Y hoy las dos son zonas céntricas. La ciudad se expande porque viene más y más gente. Y tenemos que seguir ese modelo en el que permitamos la construcción en las afueras y que esas nuevas construcciones tengan la calidad de vida que se merecen y además unos transportes que permitan que irse a vivir a las afueras no sea un sacrificio. ¿Va a haber que construir en barrios periféricos? Por supuesto. Centenares, miles, decenas de miles, centenares de miles de viviendas. Pero es mucho más barato, sencillo y agradable vivir y construir en las afueras que acabar convirtiendo un piso de Barcelona en 4 estudios o que de repente demoler un edificio del centro para construir un rascacielos de viviendas en el centro de la ciudad donde no tiene ningún sentido arquitectónico. Espero que os haya gustado esta perspectiva y un saludo.